Bueno, así, y si has estado en tantas líneas por la zona norte de la península, imagino que allí habrás tenido climatología de todo tipo. Para un maquinista, ¿qué es lo peor? ¿La lluvia, la niebla, la nieve, el viento? la niebla es lo peor, lo peor. Eso es, vamos, porque encima que no es, encima patinas. Porque patina, claro, tienes que tener arena. Si no tienes arena, no le haces bien la marcha. Y luego, pues eso, la Pero, lluvia. Julián, explícanos para qué se utiliza la arena. Pues la arena básicamente se utiliza para dos cosas. Para poder traccionar cuando tienes que subir en pendiente o para frenar si necesitas una frenada rápida, que de hecho antes sí que teníamos arenero automático. Cuando te tiraba una urgencia en los vehículos, echaban arena en el carril para frenar mejor. Para, Eso para... es, hay un depósito de arena con una pequeña tubería, un canalillo que expulsa la arena al lado de la rueda, entre el carril y la rueda. Cada rueda en el sentido de la marcha tiene un arenero. Y normalmente pues iban con arena. Normalmente, digo normalmente, porque hay veces que se acaba también, ¿eh? Te pillas un viaje largo o que han cambiado la máquina y no ha ido a su base, pues no le han repuesto de arena. Entonces ya haces ahí un poco el canelo. Pero bueno, como le dé por patinar. Sobre todo al venir de Barcelona, cuando veníamos de Barcelona a Miranda con el Express, que tenías que subir por ahí en eso, las cuestas esas que hay antes de llegar a Lérida, me cago en eso, yo digo, a Reus o no sé qué, pues ya se me ha olvidado ya, por la Riba y esos pueblos, y había unos patinazos ahí que no veas. Los dos cantando el alirón. Sí, Antes has dicho que, aparte de ASFA, llegaste a conducir con RTMS. sí. Y en RTMS, bueno, Ángel y yo nos dedicamos al RTMS, entonces siempre estamos dándole vueltas al tema, pero bueno, en RTMS lo que tienes es señalización en cabina y puedes ir hasta dónde puedes ir y lo puedes ver Sí, en la pantalla, ¿no? En la pantalla sí, de... sí, 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 sí. Entonces, en condiciones de niebla con RTMS, sabiendo que tienes que ir hasta un determinado punto y hasta ahí, de ahí ya no te puedes mover, ¿mejora la conducción con respecto Oh, de todas. Además es que como llevas, aunque tengas niebla y como llevas sonería, cuando entras en la curva de frenado, cuando la señal siguiente o el trayecto siguiente no tienes autorización para rebasarlo, pues te empieza a hacer trin, tron, trin, tron, trin, tron, y tienes que ir frenando para pararte antes de rebasar la señal, hasta que ya la tienes a tu alcance. Y bueno, pues que está autorizando el paso, pues ya sabes, despacito, despacito, hasta que se refresque el sistema. Y si La no, pues curva de frenado, por aclararlo un poco, es la velocidad que te asegura que vas a llegar a parar en el punto donde tienes que parar. eso Entonces, es, el propio sistema asegura que el tren siempre vaya por debajo de esa curva para que sea seguro. eso es. Así, lo has dicho perfectamente. Muy bien, lo has dicho. Sí. Y los maquinistas, antes hacíamos la misma pregunta en ASFA, ¿qué tal fue recibido ASFA por parte de los maquinistas? Y además dicho que en principio bien por los jóvenes, ¿no? Al principio un poco reticentes, pero los jóvenes sí que... Sí, sí, El RTMS, ¿qué tal fue acogido? muy bien. Muy bien El, también. el RTMS es que es una gran ayuda a la conducción, es una gran ayuda, una gran ayuda. De vez en cuando te juega unas malas pasadas, pero es una gran ayuda. Porque de repente te hacía un recorte o te hacía un recorte el tío y te provoca un trip. Y claro, pues una vez que te he hecho el trip, pues ya sabes, a llamarle arriba y, oye, que estoy aquí. Explícanos, Autorízame a continuar la marcha en BSL. Claro, el tío va a poner las señales, a abrir las señales con señalización normal, semafórica, y cuando se refresca el sistema, pues vuelves a entrar otra vez en el full supervisión. explícanos, Ángel, tú que explicas también, explícanos qué es el trip, para los que no lo sepan, Ángel. El trip es un modo especial del RTMS que se produce cuando el tren rebasa un punto de parada, es decir, va más allá de donde está autorizado. Y la reacción del tren es un freno de emergencia. Entonces el tren aplica freno hasta parada. Y la única manera de salir del trip es a través de otro modo, que es el post-trip, y luego te tienen que autorizar a poder rebasar ese punto de parada en el cual, si no, el tren no se mueve.
Entonces ahí pasas a marcha a la vista normalmente hasta que se vuelve a restablecer todo y ya puedes coger full supervision, como ha dicho Julián, que es un poco el modo donde el tren va completamente supervisado. Sí, señor. Aprobamos a Ángel, ¿no? Por nota. Perfecto, perfecto. Con nota además, con nota. Me suena de algo de esto. Lo he escuchado en algún sitio. Eso hubo una temporada muy larga, por desgracia, que en Segovia, a la salida de Segovia, cada 2 por 3 nos hacía un trip. Y ibas ahí, suave, 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 ¡pam! Y justo te quedabas tirado, nada más repasar la señal de salida. Pero bueno, a llamarle al tío. Y luego tenías que ir hasta el Quinto Pino, que eran 20 kilómetros ahí al trote. Despacito, despacito, despacito. Claro. Hasta que entra otra vez. ¿Cómo era tu día a día como maquinista? Nos has estado contando más o menos pues, los distintos tipos de trenes, distintos tipos de vía, pero un día en la vida de un maquinista, ¿cómo es? A ver, la vida de maquinista es un poco compleja porque haces una vida. Ahora mismo, hoy en día, que ya no hay antes con ayudantes, pues iban los dos juntos. Entonces, los trayectos eran más cortos y quedabas pues en puntos intermedios en Zaragoza, en Venta de Baños, en Valladolid, y siempre coincidías con gente de otras residencias. Entonces, llegabas allá, como los trenes, las jornadas se cumplían, tenías que quedarte a descansar ahí en eso y hacías más vida social con los compañeros de trabajo que con la propia familia. Porque llegabas aquí. Entonces, como los trenes circulaban muy tarde, en aquella época, luego ya no, luego ya cuando la cosa cambió ya era más normalito, pero el día a día del maquinista, pues aparte de chuparte el 70% de las jornadas de noche, porque entonces había muchas noches, antiguamente había muchas noches, hoy en día ya no. Uno de los puntos por los cuales me quedé en Viajeros fue ese, porque teníamos pocas noches al principio, luego nos metieron muchas y luego en la siguiente etapa muy pocas. Entonces, y las horas de llegada pues eran más o menos regulares, aunque llegabas 10 minutos, 15, pero por lo menos sabías a la hora que llegabas. Las mercancías venían, había veces con 4 o 5 horas y claro, eso repercutía en la calidad de vida tuya. Y Julián, ¿con qué antelación os decían el servicio que teníais que hacer? Normalmente se hacían unos cuadros de servicio y duraban pues 2 campañas, era el gráfico de verano y el gráfico de invierno. Turno de verano con 150 turnos de trabajo y ahí vas pasando de un turno a otro. En un principio estaban los trenes de viajeros y los de mercancías estaban todos mezclados. Entonces se tenían que ajustar las jornadas, los ciclos de trabajo a 40 horas a la semana. Pero como ya te digo, como se repasaban, pues al final pues tuvieron que hacer ahí encajes de bolillos para no hacer tantas horas extraordinarias, que tampoco era muy bueno, porque claro, era fatiga del personal. Y era una manera de ganar más dinero, pero tampoco de esa manera, haciendo horas. Sí, y eran cuadros de servicio. Y tú decías, a ver, me toca el día 25, ¿qué me toca? Sacabas la hoja o la rueda y dice, pues me toca la clave 53, el turno 53. ¿Y a dónde me toca? A Bilbao. Pues, y así era. Y sabías los días que descansabas, que en un principio, al principio había solamente un día de descanso, luego ya se pusieron 2 días de descanso y tenían que ser rotativos. Hacías por ejemplo, un lunes, martes, 4 o 5 lunes, martes, y luego pasabas a jueves, viernes o sábado, domingo, ibas cambiando, porque ya le obligaron por norma a que los gráficos serían rotativos, los descansos. Has dicho... Los servicios los teníais preparados para salir y volver siempre al mismo punto desde el que saliste. Sí, porque los turnos de trabajo igual era, cogías un tren o un expreso o un mercancías y ibas hasta Valladolid y sabías si te tenías que quedar en Valladolid, si tenía la programación de quedarte a descansar ahí y volver al día siguiente o a las 8 horas de descanso o 10 o 12 horas. En Fuenterdoñero, como te he dicho antes, nos tirábamos ahí prácticamente un día. Llegabas a las 7 de la mañana y salías al día siguiente a las 2 de la mañana, de ahí, a la 1 de la mañana, a las 12. Fueron cambiando las horas, pero sí.
Te tiraros ahí un día prácticamente en Fuenterrabía, ahí a hacer vida turística, ahí solito, con el ayudante. Ahí no había nada, nada, nada. Antes has dicho que si te daba cuadrar la jornada laboral 40 horas a la semana, pero que también que si te tocaban mercancías te podías tener que asumir un retraso de 4 o 5 horas, etcétera, ¿no? Sí. A mí me ha pasado alguna vez, me he ido a coger algún avión y me lo han cancelado porque llegaba la tripulación tarde. Pero, hombre, claro. Y si iba a salir el avión, ya la tripulación se pasaba de horas, lo cual ya no era seguro y se cancelaba el vuelo. Sí. ¿Eso pasa o ha pasado con los trenes? El hecho de decir, no, Julián ya ha trabajado 10 horas, este servicio llega tarde y ya no lo puede coger. Normalmente hemos sido un poco más, no hemos, bueno, siempre, todo eso es cuando hay épocas de trabajo a la hora de una negociación que es un poco más riguroso y eres un poco más metódico en tu trabajo. Entonces, claro, al ser riguroso, pues los trenes llegan tarde, si no tienes descanso suficiente, pues solicitas el descanso y el tren se demora la salida, salvo que haya otro personal por ahí disponible para sacarlo. Si no hay, pues la que te puede pasar, te puede suprimir el tren perfectamente. Sí. Si no hay nadie, te lo suprime. Y si no, pues lo retrasan 1 hora o 2 horas porque si el maquinista ha pedido el descanso de las 9 horas, pues a descansar las 9 horas. Y a las 9 horas, vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Los turnos de descanso, por así decirlo, son 9 horas. Tú desde que dejas un tren hasta que coges el siguiente tienes que tener 9 horas de descanso.